Buenas tardes, soy la estudiante Génesis González Luna. El tema de esta exposición son métodos y técnicas para supervisar proyectos. Primero empezamos con una frase de Jean Piaget. El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Las destrezas de aprendizaje de esta exposición son mostrar la importancia de la supervisión y la evaluación de proyectos, presentar métodos y técnicas que orientan los procedimientos de supervisión y evaluación de proyectos. Como primer subtema, ¿por qué supervisar y evaluar proyectos? Estas medidas son extremadamente importantes para garantizar la eficiencia y la efectividad en la aplicación de los grandes volúmenes de recursos en el desarrollo de grandes proyectos. Los procesos utilizados para el seguimiento y la evaluación de proyectos se conocen generalmente como Plan de Supervisión y Evaluación, PSE, o Sistema de Supervisión y Evaluación, SSE. La idea fundamental que se sustenta en un plan de este tipo es facilitar a los coordinadores o gerentes del proyecto un conjunto de recursos metodológicos que faciliten las tareas de seguimiento del proyecto en sus diversas fases y así evaluar sus resultados. Claramente, la supervisión y la evaluación de un proyecto tiene como finalidad de aumentar la eficiencia y la efectividad de los recursos empleados, minimizando así las pérdidas y maximizando la obtención de los recursos esperados. ¿Qué son la supervisión y la evaluación de un proyecto? La supervisión es el seguimiento continuo y sistemático de las actividades previstas, verificando si la ejecución del proyecto se está produciendo de acuerdo como se lo ha planeado. La supervisión también acompaña el trabajo que se está realizando, las entradas, los procesos y las salidas, con la atención centrada de la eficiencia del proyecto. Y la evaluación es el análisis de los resultados obtenidos a través de la realización de las actividades del proyecto, verificando en qué medida se han alcanzado los objetivos. La evaluación también mide los resultados e impactos, centrándose así en la eficacia o la efectividad del proyecto. Como podemos observar en este gráfico, las acciones de supervisión se refieren a los procesos, es decir, a las actividades y a las tareas desarrolladas dentro del proyecto, con sus respectivas entradas y salidas. Es decir, la supervisión se refiere al seguimiento del trabajo realizado que incluyen los recursos necesarios para este trabajo, es decir, las entradas y sus respectivos productos, las salidas. Las acciones de evaluación se refieren a los análisis de los resultados y los impactos producidos por el proyecto, verificando en qué medida se han alcanzado los objetivos del proyecto. En este caso, la evaluación mide la eficacia del proyecto y debe responder a preguntas como ¿hemos llegado a los resultados que esperábamos o hemos llegado a donde queríamos llegar? El plan de supervisión y evaluación, o más conocido como el PSE, contribuye a la corrección de esa tendencia perjudicial, especialmente en los proyectos grandes y complejos. El siguiente tema son indicadores de progreso y resultados obtenidos de los proyectos. Aquí tenemos los indicadores de comportamiento. ¿Qué son los indicadores de comportamiento? Esto es una medida en general cuantitativa que se identifica las características de las entradas, los procesos y las salidas, es decir, los productos y los resultados y los impactos de un proyecto. Son medidas que pretenden describir hasta qué punto está cumpliendo el proyecto su plan de acción y alcanzando los objetivos del proyecto. Los indicadores muestran lo que hay que observar o medir para determinar si está cumpliéndose la planificación o si se están alcanzando los resultados. Tenemos también los indicadores educativos. Estos indicadores son estadísticas que reflejan aspectos importantes del comportamiento del sistema,
relacionados con la realización de sus objetivos sociales. Así pueden establecerse muchos indicadores educativos con la finalidad de seguir el comportamiento del sistema educativo a lo largo del plazo del tiempo establecido, con independencia de que se estén midiendo todos los resultados o los impactos del proyecto concreto. Tenemos también los indicadores para la supervisión de evaluación de proyectos. Para un proyecto es posible definir indicadores que cuantifiquen. Entre ellos tenemos 5 indicadores. Primero, los recursos que se estén utilizando, es decir, los indicadores de entrada. El trabajo, es decir, las actividades y las tareas que se estén realizando, es decir, los indicadores de proceso. Los productos o servicios resultantes del trabajo realizado, que son los indicadores de salida. Los resultados o beneficios obtenidos directamente como consecuencia de los productos y servicios realizados, que son los indicadores de resultados. Y por último, los impactos o beneficios extendidos que se produzcan como consecuencia de los resultados, que son los indicadores de impacto. Tenemos también los criterios de construcción de indicadores. Entre los criterios tenemos 5. El método de obtención de medidas, la objetividad, cantidad de indicadores, cuantificación y desagregación. Y por último tenemos los procedimientos de supervisión. Existen 2 procesos de supervisión. El primero es metodología del marco lógico o Logical Framework. Este es conocido también como Logical Framework o simplemente como LogFrame. Esta es una metodología que ha sido utilizada tanto para la planificación como para la supervisión y evaluación de proyectos. Una de las características generales de este proceso de supervisión son los principales elementos y la estructura que tiene el proyecto. Esta característica facilita el análisis de la propuesta de proyectos y los mecanismos de supervisión y evaluación. También tenemos la metodología del proceso de medición de resultados, o el PMR. Esta metodología es utilizada para la supervisión y evaluación del proyecto, que es la denominada proceso de medición de resultados. Esta metodología utilizada en proyectos es utilizada más en los proyectos sociales y educativos. Consiste en el uso de una tabla que presenta de forma resumida e integrada los objetivos generales y los específicos de un proyecto y los identificadores de rendimiento. Con ellos están todos relacionados entre sí. Y como conclusión de esta exposición es que la supervisión es el seguimiento de la ejecución de las actividades previstas, centrada en la eficiencia del proyecto. La evaluación es el análisis de los resultados obtenidos centrados en la eficiencia, es decir, la efectividad del proyecto. Y por último, la supervisión y la evaluación de un proyecto aumentan la eficiencia y la eficacia de los resultados financieros, físicos y humanos, minimizando así las pérdidas y maximizando la obtención de los resultados. Gracias.